Ahora vamos a ver cómo podemos consultar y mostrar los datos en lo que es mi interfaz gráfica. En este caso, yo voy a redimensionar mi frame y este frame que voy a redimensionar lo voy a hacer porque voy a poner una table. Esta table me va a permitir mostrar los datos tal cual los necesito. Bien, para ello, lo primero que tengo que hacer para poder llenar dinámicamente esta tabla es irme a mi código fuente. Y en el primer apartado, donde está base, vamos a definir un modelo de la tabla, un modelo que nosotros vamos a poder modificar. Para hacer esto, vamos a poner modelo tabla, que va a ser igual a new. Ok, aquí me parece un pequeño error porque a final de cuentas no hemos importado lo que es esa librería. La importamos y automáticamente ya tenemos nuestro modelo. Bien, ahora bajo este modelo es el que vamos a trabajar. El modelo necesita dos cosas. Primero, tener una estructura y después tener lo que es los datos dinámicos. Para ello, aquí abajo del public, vamos a hacer primero esto. Vamos a generar nuestra estructura. Vamos a hacer un pequeño método que le vamos a llamar cargar columnas a la tabla. Bien. Esto que vamos a realizar, esta carga de columnas que vamos a realizar nosotros, nos va a servir para decirle quiero esto en mi tabla. Bien, para esto vamos a tener que hacer uso de nuestro objeto creado, tabla.addColumn, y en addColumn le vamos a poner aquí simplemente categoría. Bien. Una vez que ya tenemos esto, ya estamos poniendo que vamos a tener la categoría para cargarla en mi columna. Hemos generado la columna que necesitamos. Ahora tenemos que llenarla de manera dinámica. ¿Cómo hacemos esto? Otro pequeño método en el cual vamos a poner cargar el modelo. ¿Y por qué el modelo? Porque básicamente esto es lo que tenemos en esta parte. Vamos a cargar todos los datos. Bien. Esos datos, recordemos cómo mandábamos pedir información. En el archivo de base de datos tenemos que esto era para imprimir las categorías que estábamos obteniendo. Vamos a reutilizar estas pequeñas cositas de aquí y le vamos a poner acá. Aquí me ocasiona un pequeño error porque necesito importar ArrayList. No importo y está normal. Para hacer esto en una sola columna vamos a manejarlo de esta manera. Así. Una sola fila, perdón. O una sola línea. Así, lo cual estamos creando un ArrayList con categorías, que categorías hace referencia, recordemos, a esto, que son mis gets and sets. Volvemos a lo mismo. Y estamos obteniendo los datos a partir de base.obtener categorías. Esto lo vamos a utilizar aquí. Después de esto tenemos que saber cuántas categorías tenemos. Para esto le vamos a poner número de categorías. Y esto va a ser igual a la lista de categorías .size. Con esto vamos a obtener cuántos registros tenemos en la base de datos, como ya lo habíamos visto. Después vamos a crear lo que es un pequeño for que me va a decir, bueno, antes del for mejor vamos a cargarle esto al modelo. Y es que este número de categorías
Es lo que le va a decir cuántas filas o cuántos registros vamos a tener en el modelo. Antes de hacer cualquier otra operación tenemos que decirle cuántas filas le vamos a mandar. Ya le dijimos la columna, ahora hay que decirle cuántas filas. Una vez creado esto, ahora sí voy a generar un pequeño ciclo en el cual voy a decirle que lo va a hacer mientras i sea menor al número de categorías. Bien. Con este pequeño for, ahora vamos a llenarlo. ¿Cómo lo llenamos? Tan fácil como obtener las categorías. Para esto vamos a tener un pequeño objeto de categorías. Le vamos a llamar objeto categorías. Que con él vamos a acceder a lo que van a ser las categorías. Le vamos a poner que el objeto categorías va a ser igual a la lista de categorías. Lo que tenemos aquí arribita. Lo copiamos y lo pegamos. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Al crear un objeto categorías, le estamos añadiendo esto, que vamos a obtener ciertos datos. GetI me permite obtener ciertos datos de las categorías. Pero lo verdaderamente importante de haber creado este objeto es, por ejemplo, que nosotros vamos a generar un string. Y ahora van a ver lo valioso que tenemos aquí con gets and sets. Porque cuando creamos un string y le ponemos de nombre categoría, que esto va a ser igual al objeto categorías punto get nombre de la categoría. Bien, les explico qué pasó aquí. Lo primero que hicimos fue generar el objeto para tener acceso, pero cuando le ponemos lista categorías get, lo que está haciendo es que cuando nosotros tenemos este array, al objeto categorías automáticamente se le asignan lo que son los diferentes valores, como es nombre categoría. Vamos a ver esto de categorías. Como son lo que es nombre de la categoría, como lo que es ID de categoría, como lo que es foto. Bien, automáticamente se le asignan una vez que hacemos la consulta a través de la base de datos, cuando estamos generando lo que es mi consulta, que en este caso es este array. Bien, como aquí estamos obteniendo las cosas, se las estamos mandando para que lo pueda realizar, estamos obteniendo lo de cada uno. O sea, estamos obteniendo el ID de categoría, el nombre y la foto. Y se la estamos mandando a categoría. Una vez que ya tenemos eso con la base de datos, categorías automáticamente obtiene los datos y los mantiene almacenados hasta que alguien se los pide. En este caso, el array le mandó los datos a categorías, este tipo de datos. Después, al crear un objeto categorías y llenarlo con la lista de categorías, o mejor dicho, obtener los datos con la lista de categorías, podemos acceder a los objetos y acceder a lo que son el nombre de la categoría, el ID de la categoría, entre otros, de esta manera. Es por eso que es muy importante. De otra manera tendríamos que hacer, jugar mucho con lo que son, que hay que ver si hay que ver si está bien la categoría, hay que acceder directamente a la base de datos. Es un proceso muy largo, por lo cual es indispensable los sets and gets, ya que te permite jugar con esos datos, acceder por medio de objetos a diferentes campos. Bien. Por último, ya para terminar con esto, y que se pueda generar casi de manera automática, al modelo de la tabla le vamos a decir que el valor que va a tener lo vamos a hacer en estos tres campos. El primer campo nos va a indicar cuál es el valor.
Categoría es lo que quiero de ahí. El segundo campo nos va a decir cómo vamos a brincar. En este caso va a empezar en 0 y se va a ir aumentando con el ciclo. Por eso dejamos I. Y en el último campo le vamos a decir qué tipo, cuál es la columna que queremos. Bueno, la columna 0, que es la que le vamos a poner ahí. Entonces vamos a tener este dato en esta fila, en esta columna. Bien. Nosotros pensaríamos que hasta aquí ya podemos casi terminar, pero nos hace falta dos cosas, bueno, tres muy importantes. La primera es generar otro método en el cual nos permite limpiar la tabla si llegas a tener diferentes tipos de datos. Con este pequeño método lo único que vamos a hacer nosotros va a ser limpiar la tabla, lo cual le vamos a decir el número de filas, será igual al modelo de tabla. Punto get row count. Y una vez que ya tenemos eso, le decimos si el número de filas es mayor a 0, entonces vas a hacer esto. Lo vas a recorrer dos veces y ahorita les termino de explicar, no termino de escribirlo. Bien, ahí está. Get row y remove row. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Si por alguna extraña razón nuestro código se ve o llega a tener otros datos, o al inicio alguien le pone datos por defecto, con esto nos estamos asegurando de que no vaya a fallar. ¿Por qué? Porque debido a esto que estamos haciendo, indicamos primero cuántas filas tiene y las demás filas que nos sobren las vamos a remover. Recordemos que cuando tenemos este menos en estas filas y lo hacemos con menos, recorremos desde abajo hacia arriba. Ahora bien, limpiar tabla se tiene que dar antes de cargar el modelo para que la limpie y quede así perfectamente, que se pueda realizar. Y ahora, para que esto pueda correr correctamente, el segundo paso que nos hace falta es que el modelo se tiene que cargar cuando cargan los componentes, al igual que las columnas de la tabla. Cargamos primero las columnas y después de lo que va a tener la tabla, el modelo para llenar la tabla. Y por último, ya como tercer paso, nos vamos aquí a Custom Code, y aquí en Custom Code nos va a aparecer la tabla que es por lo general. Nosotros vamos a agregar un pequeño código en el cual le vamos a decir que todo el código que tiene lo vamos a manejar con esto. ¿Qué es esto? Bueno, es muy fácil. Le estamos diciendo que el modelo que va a tener ya no va a ser este modelo, sino que lo va a traer de modelo tabla. Bien. Una vez que ya tenemos esto, a pesar de que ahí tengamos las cosas, corremos los archivos o el archivo y cuando se ejecuta por primera vez, automáticamente se llenan las categorías de manera dinámica. Y si se fijan, de aquí en adelante está borrado, o bueno, no tiene nada. Y eso se debe a que nuestro limpiar tabla está funcionando y está poniendo todo esto. Bien.
Con esto estaremos terminando de cómo llenar una tabla de manera dinámica para poder mostrar nuestros datos.